Hola, buen día. Mi nombre es Julieta. Vengo a hablar hoy sobre mi primer encuentro consciente con la medicina narrativa. Algo que quiero contar antes de iniciar con este relato es que me resultó muy complejo atenerme a las reglas, por un lado, y cumplir con las 300 palabras, pero todavía me resultó muchísimo más complejo conseguir grabar este video. Así que pido disculpas si el video se ve bien. Espero que esté saliendo la presentación. Ha sido una pelea muy ardua con el sistema. Bueno, em, hablando un poquito sobre el trabajo, presenté para las jornadas la cuarta o la quinta versión de un texto tratando de contarles sobre la misma historia. Una historia que para mí es reciente, una historia que espero y pienso que me vaya a acompañar durante una parte de mi vida y una historia real. Todo nace con la creación del Pibe de los Abrazos, el primer cuento que escribí sobre un niño maravilloso, Joaquín. A partir del Pibe de los Abrazos, me encontré con el mundo de la medicina narrativa y me acerqué a estas jornadas, a las jornadas de la sociedad, y decidí presentar un poquito el cuento de lo que había pasado, no el cuento del Pibe de los Abrazos, sino la historia de lo que había pasado. Y en el intento de escribir ese texto, ese resumen para ser presentado, salió otro cuento, sin querer, que terminó siendo lo que antecede y lo que sigue al cuento original. Y de esa forma el Pibe de los Abrazos, lo voy a leer así tal cual lo puse acá, porque me parece lo más claro posible. El Pibe de los Abrazos quedó sin querer entre las dos partes de otro cuento que se llama Chico y Atiborrado, como si las palabras supieran de la importancia de los abrazos. Tengo disponible el texto que presenté a la jornada, pero en realidad voy a contar un poco de Chico y Atiborrado porque es lo que me permite explayarme un poquito más, pero contando siempre la misma historia. Despertar un sábado con el plan de ir al río es siempre grato, pero esa vez no lo fue. Un sábado de marzo me topé con el celular lleno de mensajes. Generalmente lo reviso al despertar, pero ese día remolón y de paseo tardé en mirarlo. Los mensajes iban en cuotas, esa mala costumbre arraigada por casi todos de presionar enter sin terminar una oración. Los leí, intentando reconstruir el texto que no entendía. Anoche se internó al pibe de los abrazos, depresión del sensorio, intoxicación con morfina. ¿Intoxicación con morfina? No, no tomaba. Sepsis. Paro. Falleció la madrugada. Mentira, pensé. Me dijo que nos veíamos el lunes. Devuélvanme el lunes. La cara se me congeló, empapándose con algo húmedo que se extendía, algo que me convertía en hielo. Esta vez no pude despedirme con tiempo, no pude hacer el duelo anticipado que tanto me sana cada vez que debo decir adiós. ¿Estás bien? ¿Cancelamos? No, necesito aire. Camino al río me quebré varias veces. El enojo empeoraba cada vez que llegaba a otra versión de los hechos. No importaba qué había pasado, me importaba en esa madre, esa familia, ese abrazo prometido que no iba a llegar. Tuve que alejarme de los demás varias veces. Cuando la madre llamó llorando para pedirme que avisara a otras familias que querían el pibe. Cuando me enojé por una nimiedad y me di cuenta de que realmente no estaba bien. Cuando rompí en un llanto desconsolado. La bronca no me dejaba razonar y recurrí a mi salvación, la aplicación Notas en el celular, único cuaderno sin olvido que siempre vuelve. La calma apareció con las palabras, escribí la primera mitad en esa playita y el resto camino a la casa de mis suegros. Con palabras sueltas, de a momentos y oraciones eternas en otros, conté la historia cortita del pibe de los abrazos en nuestro mundo. Cuando terminé, yo pesaba 100 gramos, tenía hambre y ganas de reír. Al llegar a lo de mis suegros me abrazaron fuerte, me ofrecieron té, chipas, historias y compañía. Me prestaron corazón y oído. Volví a casa liviana,
decidí ir al velorio de un paciente por primera vez. La angustia no volvió. La mañana del domingo robé hojas de uno de los olvidados y transcribí todo. Lo enrollé y fui así, atravesando la ciudad, papel esgrimido cual varita. Me llevaron, que sola no caminaba. Nadie desconoce cómo transcurre un velorio. El lugar era chico, dos ambientes que alguien decidió convertir en una casa de despedidas. Chico y atiborrado. Una familia de 8 hermanos emparentados con otras de 10. Un mundo de niños escolares y tías abuelas grises. Primero se acercó una tía que me conocía y me invitó a verlo. No, gracias. Ya elegí la última imagen de él que quiero llevarme. Era la del pibe, subiendo al ascensor después del último abrazo, sonriendo, 6 días atrás. Sin poder apoyarme en ninguna pared por el mar de cuerpos vestidos de negro que las ocupaban, tuve que permanecer en el centro del saloncito, temerosa de las represalias que nunca llegarían. Cuando apareció Valeria, la abracé, conversamos todo lo que pudimos ambas y volví a rechazar la invitación de verlo. Le di los papeles con la promesa de que era libre de usarlos como quisiera. Este es un cuento sobre tu hijo. Léelo, o no. Quemalo, guardalo, tiralo. Es tuyo y es como lo vimos y vivimos nosotros. Me quedé un rato más sintiendo lo que pude. Incomodidad al haber llegado extraña y ajena. Alivio al sentirme abrazada. Tranquilidad al ver que nadie esgrimía culpas. Me quedé hasta que vi alejarse el auto, parecido al de mi padrino en 1996. Una semana después, me contó que se habían sentado en familia a leer el cuento. No podíamos parar de llorar, repetía mientras yo le pedía disculpas. No, nos hizo bien, me dijo, logrando callar a mí, culpa. Me habló sobre algunas de las cosas que había escrito, sobre las ventanas, sobre los abrazos. Me dijo que desde ese momento lo leía y releía, intentando comprender por qué había pasado todo. Me pidió que le agradeciera a todo el equipo que lo había cuidado. Yo le agradecí por Joaquín. Lo siguiente fue, para mí, la magia de esa varita de papel. Una historia compartida en una red sobre el mundo desconocido de Samen. Una serie de mensajes pidiendo de una forma muy confusa que por favor me explicaran qué era la medicina narrativa y si lo que yo hacía desde la residencia era eso. Y una llamada en un taxi de alguien que, pacientemente, me explicó todo lo que sabía y lo que no de la medicina narrativa, ese concepto en definición continua y cambiante. Me sugirió que escribiera esta historia, así tal cual. Desde entonces intento escribirla a esa y a otras, así tal cual, así para sanarme. Y el cuento se termina ahí, pero el cuento me llevó a un proceso muy, muy lindo. Y por eso terminé agregando esta última oración, estas últimas oraciones. Primero, entendí que la medicina narrativa era la literatura del acto médico, la dramatización de una situación dramática. Escribiendo para estas jornadas, entendí que, para mí, la medicina narrativa es la narración que cura. Gracias.